Buenos días a todos, una vez más. Vamos a comenzar entonces con esta cuarta sesión del seminario Arqueologías de la Meditización, esta segunda serie de presentaciones. Tuvimos la primera a fines del primer cuatrimestre con la presencia de Eugenia Milchestein, de Mario Carlón, de Natalia Raimundo del Salmino, y hoy contamos con la presencia de Ingrid Sharman y Margarita Martínez, a quienes les agradecemos muchísimo por haberse sumado a la propuesta. Sé que para ellas fue también un esfuerzo de organización porque están con muchas actividades y la verdad que para nosotros es muy afortunado contar con su presencia, con un enfoque también que es original respecto a los enfoques con los que trabajamos en la primera serie de sesiones. Un enfoque que, bueno, ellas nos contarán, pero que tiene por título en esta sesión la matriz tecnológica entre el cálculo y la imprevisibilidad. Voy simplemente a presentar a Ingrid y a Margarita en 2 líneas, sin abundar demasiado en currículos que son, por supuesto, mucho más extensos de lo que voy a contar, y les voy a dar la palabra. Ingrid es licenciada en comunicación, docente e investigadora en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y de otras universidades nacionales. Forma parte del comité editorial de la revista Artefacto, Pensamiento sobre la Técnica, que es una de las revistas más interesantes que me ha tocado ver sobre comunicación. Es consultora para proyectos educativos a distancia y colabora en distintos suplementos culturales, donde se especializa en las relaciones entre tecnología, sociedad y producciones artísticas. Margarita Martínez es licenciada en Ciencias de la Comunicación de la UBA, magíster en Literatura Española y Latinoamericana por la Universidad París 10 de Nanterre y doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Escribe también en revistas literarias y culturales, es traductora de filosofía y ensayo para editoriales como Caja Negra, Cuenco de Plata y Amorortu, e integra el grupo editor de la revista Artefacto, que es la que mencionaba anteriormente. Bueno, con esta muy breve presentación y agradeciéndoles nuevamente por estar acá hoy, tan a principio de cuatrimestre, les doy la palabra. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Comienzo yo, no sé si se me escucha bien. Yo soy Margarita. Eh, Quiero, bueno, presentarnos con Ingrid también, además de lo que señaló Mariano, efectivamente, desde este otro ángulo. Ingrid y yo damos clases juntas hace muchísimos años y comenzamos a trabajar los temas de la técnica en los años 90, fines de los 90, cuando acercarse a alguna de estas cuestiones era algo cuanto menos extraño, porque no estaba la vida cotidiana tan embebida de algunas prácticas como hoy, y entonces trabajar estos temas era una rareza, por un lado, y siempre suponía algo así como una mirada de la infraestructura de las cosas, ¿no? Cuando en realidad nosotras queríamos desplegar una mirada cultural y era lo que hacíamos con el equipo con el cual trabajábamos, donde, digamos, nos formamos. O sea que hace muchos años que estamos trabajando esto y fuimos testigas, vamos a decir, de una serie de cambios concretos que afectaron la vida de todos, pero también de la torsión del campo y de un nuevo interés en términos disciplinarios por estos temas. Hoy por hoy hay una gran cantidad de voces que se refieren a redes, artefactos, a nuevas prácticas, pero la verdad es que esto no fue tan así en estos 20 años. Con lo cual tenemos esa mirada diacrónica y tenemos un gran cúmulo de actividades compartidas, o sea, damos clases juntas en distintos lugares, escribimos juntas en algunos otros, colaboramos en suplementos que son los mismos, aunque hacemos cosas independientes, o sea que tenemos una trayectoria muy paralela y al mismo tiempo muy complementaria, porque tenemos miradas un poco diferentes y un poco este libro del cual vamos a hablar hoy es un fruto de todo ese diálogo de muchos, muchos años. Así que bueno, le cedo la palabra a Ingrid, que va a decir algunas cuestiones acerca de cómo surge este libro. Bueno, buenos días a todos, creo que se escucha bien. Otra vez, gracias por invitarnos. La verdad que más allá de que es cierto que nosotras venimos trabajando con estos temas hace mucho tiempo, mucho, cuando pensamos la cantidad de años vemos que ya no somos más jóvenes investigadoras, lo cual no pasa nada, está bien, es un buen reconocimiento. También es cierto que
como justamente el campo es dinámico, siempre es un desafío plantear nuevos problemas. ¿Por qué? Porque es cierto que el mundo académico tiende muchas veces a repetirse a sí mismo. Ya todos sabemos cuáles son las áreas que funcionan, cuáles son los temas que funcionan, hasta cuáles son los chistes que funcionan, ¿no? Probablemente muchos de ustedes sean docentes y sepan en qué momento decir esa frase que saben que va a hacer efecto. En nuestro campo eso muchas veces se ve potenciado porque como muchas veces estamos hablando de temas que nos competen, o mejor dicho, que forman parte de nuestro medio ambiente cotidiano, ya sabemos que se sentirán interpelados. Entonces es un gran desafío cuando se nos propone a preparar una charla, pensar de qué manera, no caer en los lugares comunes, pero sí efectivamente trabajar con los temas que nos interesan. En ese sentido, el libro que nosotras vamos a presentar hoy, que en realidad más que un libro es un cúmulo de temas que están, como decía Margarita, planteados en el libro, surgió a partir de un curso que quisimos dar de una manera bastante original. Nosotras, habituadas a dar clases en distintas universidades, pensábamos cómo ciertos temas, como decía recién, están de alguna manera instalados y además son efectivos, ¿no? Quiero decir, a todos nos interesa saber de qué manera circulamos por la vía real y por la vía virtual con un teléfono adosado. Porque más allá de que las tecnologías circundantes no se restringen al teléfono celular, sí podríamos adelantar, como una especie de spoiler de nuestra charla, que es en el teléfono celular pegado al cuerpo donde todas esa circulación se concentra. Es cierto que en este momento la mayor parte de ustedes o no está frente a una pantalla de computadora, pero es probable que están pegados a un celular o tienen muy cerca el celular. De hecho, los desafío a que se fijen a cuánta distancia del cuerpo tienen el celular. Esa idea, en realidad, de las relaciones con las tecnologías, nosotras pensamos hace un tiempo en pensar un curso que escapara un poco del ámbito académico, pero no porque reneguemos de la academia, de hecho nos encanta, sino para incluso salir del espacio académico y pensar esas relaciones con las tecnologías en otro lugar. En ese sentido, justo se había dado la oportunidad de un espacio, nosotras estamos en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Palermo, un espacio que era como una especie de PH al fondo, donde había que cruzar un largo pasillo para dar ese curso. Nosotras lo convocamos y que se anotara quien quisiera. Vino gente medio de distintos lugares, que no entendía muy bien a qué venía al principio, después se armó un lindo grupo, pero lo interesante del lugar, y ahora voy a explicar por qué cuento esto, es que para llegar a el lugar donde teníamos que dar el seminario, había que cruzar un pasillo larguísimo que no tenía luz. Empezábamos a las 6 de la tarde, cuando ya estaba oscureciendo, y salíamos a las 9 de la noche, donde no se veía nada. Y me parece que ese escenario también permitió a nosotros mismos repensar en qué ambientes nosotros hablamos de lo que hablamos. Incluso pensemos en esta imagen que después de 2 años ya nos parece común, pero es cada uno en su espacio doméstico, donde sea, no sé dónde está cada uno de ustedes, porque en estos lugares muchas veces uno le está hablando a cuadraditos y a nombres, en el mejor de los casos a letritas que van apareciendo, pero poder tratar de reflexionar acerca de nuestro entorno tecnológico en ámbitos extraños también sirve para repensar de qué hablamos cuando hablamos de técnica en general y de tecnologías en particular. A partir de ese curso la idea era grabarlo y después escribir algo sobre eso. Nunca lo grabamos, no sé por qué, nunca lo charlamos, Margarita, porque o si nos olvidamos de grabarlo o porque se dio así, pero el desafío después era escribir un libro sobre eso. Lo cierto es que como no lo grabamos, bueno, dijimos, tenemos que empezar a escribir aquello que hicimos. Y bueno, y el libro surgió el año siguiente y sirvió incluso esa distancia y el hecho de no haber grabado, en el sentido de recuperar aquello de lo que habíamos trabajado sin un soporte que nos recordara de qué habíamos trabajado. Y ese libro surge a partir de ese curso, atravesando ese pasillo oscuro. El curso y el libro se sostienen en una palabra, que es la idea justamente de la imprevisibilidad de la técnica.
acostumbrados como estamos a suponer que las tecnologías que nos circundan, y cuando hablamos de tecnologías hablamos de todos los aparatos que nos rodean, tienden a funcionar en términos de previsibilidad, nos interesaba pensar esas áreas o esas zonas que también ponen en jaque esa previsibilidad. Pero estoy spoileando porque de alguna manera la introducción era para poder pensar en qué contexto nosotras vamos a plantear lo que vamos a plantear. Así que, contado esta anécdota del pasillo oscuro, le doy lugar a Margarita que empecemos a trabajar con el tema. No sé si, perdón, yo estaba leyendo ahí, Mariano, vos las preguntas las hacemos al final entonces, ¿no? Bien. Sí, habitualmente las hacemos al final, obviamente si alguien tiene una urgencia por intervenir, Claro, no hay ahí problema, está. pero por una cuestión de organización, por la cantidad de gente, mejor al Bien, final. bueno. Ahí está. Entonces, teníamos el tema de la imprevisibilidad y decidimos que este fuera el articulador, como estábamos comentando. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Porque efectivamente parte de los sistemas técnicos que hoy tenemos entre manos y de los cuales nos valemos cotidianamente, tienen como finalidad orientarnos o recortar circunstancias azarosas. Supongamos, voy a poner un ejemplo banal, pero asible para todos. Tener un GPS que me indique el mejor recorrido para llegar a algún lugar y me anticipe si va a haber, no sé, embotellamientos o cuestiones que me van a trabar. O sea, aquella circunstancia azarosa que yo me encontrase con un obstáculo, trato de que me sea anunciada antes para elegir otro camino, en ese caso. Pero así como ocurre con el GPS, ocurre con infinidad de circunstancias. Y esto que nos parece muy novedoso, porque las aplicaciones son novedosas, no es tan novedoso, porque ya desde la antigüedad, la función de alguna forma de la tecné, de la técnica, este es el término griego, del cual surge nuestra palabra técnica, era conjurar la tijé, la fortuna, ¿no? Entonces, ante los caprichos de la diosa Fortuna, de algún modo se esperaba o se suponía que el hacer técnico pudiera anticipar o amortiguar algunas circunstancias. Esto no se hacía para nada de modo parecido en el siglo V a.C. que hoy, eso está más que claro. Pero la voluntad de no estar absolutamente sometido al azar y de pensar que hay un hacer humano, e incluso un hacer humano manual, que pueda tener que ver con la conjura del azar, eso es algo interesante. No sé si podemos compartir quizás el PowerPoint, o se está compartiendo, porque yo estoy con el teléfono y no veo todo. Hay una cuestión ahí. Lucía, ¿lo compartís? Ahí está. Genial. Bueno, perfecto. Bueno, esto que estamos viendo ahora es simplemente la presentación. En la siguiente, a ver si podemos pasar a la siguiente. Ahí un poquito estamos, ahí está, perfecto. Entonces, la idea es prever, pero ¿para qué necesitamos prever? ¿Por qué queremos tener controlado el azar? Esto en realidad va a tener una expresión muy particular con la técnica moderna, a diferencia de todos los otros modelos técnicos previos, ¿no? Bajo la naciente modernidad, de algún modo, la técnica se va a potenciar y una serie de prácticas nuevas se van a potenciar en el sentido de anticipar azares o riesgos. Por eso acá es interesante pensar la psicodinámica, y estoy tomando un término del filósofo alemán Sloterdijk, la psicodinámica de lo que es la globalización, y no hablando de la globalización como aquello que ocurre de la segunda mitad del siglo XX en adelante, sino de la globalización desde el temprano Renacimiento como la aparición de un sistema mundo, ¿no? Cuando las grandes navegaciones empiezan a circunvalar el globo, se empiezan a descubrir, a conquistar, a avasallar territorios, a traficar mercancías a mansalva, a traficar personas a mansalva, los esclavos. Entonces, en ese momento, la cuestión del azar adquiere una, ¿cómo decirlo?, una importancia distinta. No es lo mismo, digamos, el azar que me pueda provocar un accidente cotidiano que aquel azar que me va a hundir un barco, ¿no? Por ejemplo, una tormenta. Entonces, es en los inicios del Renacimiento y en la temprana modernidad que aparecen, por ejemplo, las compañías de seguro, ¿no? Las compañías de seguros no son cosas de la modernidad, eran emprendimientos de nobles y banqueros, protobanqueros de aquel entonces para ponerse al servicio de la corona y tratar de compensar pérdidas, por ejemplo. Entonces ahí, digamos, de alguna forma, siempre esta fortuna se mostraba como
tal como está escrito acá, como una especie de equilibrista eternamente irónica que podía favorecer a algunos y desfavorecer a otros, pero que en todo caso podía ser paliada o contenida, ¿no? No nos olvidemos que este es el momento en el cual el dinero empieza a circunvalar el mundo también, junto con los barcos, con lo cual ahí estaba puesta, digamos, la mirada, ¿no? Básicamente. Y esta técnica moderna, en sus condiciones de surgimiento, va a tener mucho que ver con eso otro, con el control de circunstancias, digámoslo así, ¿no? Entonces, esto como para tirar una especie de planteo inicial acerca de cómo se abre la modernidad con la técnica, y que no parezca que algunos fenómenos que nosotros vivimos muy agudamente aparecieron ayer, ¿no? Con la lluvia de ayer salió este hongo. No, en realidad son cuestiones de larga data, solo que van teniendo diferentes emergentes a lo largo de la historia. Podríamos pensar que esta idea de previsión, que como bien señala Margarita, no es un fenómeno ni de la modernidad ni es exclusivo de nuestro tiempo, sí adquiere características específicas con la modernidad. Y en realidad, cuando nosotros hablamos de modernidad, si bien es un término que abarca un tiempo extenso, lo podríamos ubicar a partir de determinados procesos, o mejor dicho, ¿qué entendemos nosotros cuando hablamos de modernidad? Básicamente lo que entendemos es un proceso de, como dice Lewis Mumford, de abstracción y sistematización del mundo. Es decir, esto que Margarita señalaba, las compañías de seguro como maneras de acotar el azar o prever el azar, tienden a pensar un mundo en el cual los acontecimientos de alguna manera no solamente pueden ser controlados, sino que pueden ser previstos. Cuando hablamos de, por ejemplo, la previsión del clima, ¿para qué necesitamos saber si va a llover el fin de semana? Bueno, básicamente cada una de las previsiones permite prever actividades y esas actividades entonces se enmarcan en un modelo de abstracción y sistematización. Este modelo de abstracción y sistematización, del cual nosotros estamos hablando, que lo ubicamos en la modernidad, tiene determinadas características que van asociadas con el cuerpo. Si querés, Lucía, pasamos a la siguiente diapositiva. Nosotras, cuando hablamos de matriz tecnológica de la modernidad, nos referimos entonces al encuentro de determinadas variables que están relacionadas con la máquina, el cuerpo y las actividades. No sé si no se ve el video. Ahí está. Vamos a pasarles en realidad un fragmentito. No sé si en el PowerPoint que vos tenés está el video, me parece, sí, ¿no? Todos ustedes conocen esta imagen, es una imagen muy paradigmática de la modernidad, ¿no? De hecho, es la película de Chaplin, Tiempos Modernos, la cual les prometemos que no vamos a pasar toda la película, porque también sabemos muchas veces que hay como ciertos lugares comunes y ciertas cosas que se repiten, pero sí queríamos mostrarles, son apenas 35 segundos, del cual queremos mostrarles algunas características. A ver si le damos play, si no, decime, le doy desde acá. ¿No va? ¿No? Le doy yo. Bueno, cuestiones... ahí va, no se preocupen, ahí voy. Ahí está. Presento.
seguimos un segundito más, perdón. Ahí está, si querés le paramos ahí. En realidad, en esta escena, lo que nosotros encontramos es de alguna manera la sintetización de esta necesidad del trabajo sistemático, de la relación entre el cuerpo y la máquina, y también la aparición de ese elemento del azar, ¿sí? Es decir, no sé si exactamente cómo era otro fragmento, o bueno, son problemas técnicos que tenemos. Hay un momentito en la escena, no sé si pasó, donde le aparece una mosca en la cara. No sé, no lo vi, le aparece, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué es esa mosca? ¿Qué representa esa mosca? Bueno, en nuestro esquema, esa mosca es ese elemento imprevisible que, como la escena sigue, es decir, la máquina productiva continúa, intenta soslayarse. Lo que va a pasar después es que la serie de imprevistos va a ir haciendo que las acciones de previsión vayan entrando en crisis, es decir, no solamente la máquina productiva empiece a demorarse, sino que se transforme en otra cosa. El elemento mosca, en realidad, era lo que nos interesaba señalar. ¿Qué pasa cuando en esta máquina productiva aparece el elemento mosca? Podríamos decir que a lo largo de la modernidad, las moscas han sido muchas, pero también han sido moscas que han intentado ser soslayadas a partir de un modelo muy específico que está relacionado justamente con esto que señalábamos recién. Si querés, pasemos a la siguiente diapositiva. Antes decíamos que justamente esta idea de la previsión está sostenida en una idea de abstracción, ¿sí? Es decir, tareas que no importa de qué se traten, están pensadas en una matriz mucho más general de repetición, sistematización y libre circulación. En 2 diapositivas antes, Margarita justamente señalaba que la aparición del dinero, ¿sí?, como moneda de cambio del comercio, marca 2 cuestiones. La primera es justamente la idea de la abstracción. El dinero es abstracto, ¿sí? Lo sabremos nosotros, cuando nuestro billete vale determinado valor hoy y vale otra cosa mañana. Es decir, se pone en evidencia en relación a lo que podemos gastar, pero el papelito en sí no dice nada. Entonces, por un lado la idea del dinero, por el otro lado la idea de sistematizar este modelo de pagos, y por el otro lado relacionado con la posibilidad de que el comercio se sostenga en la libre circulación de bienes y servicios. Y cuando hablamos de bienes y servicios, otra vez hablamos del concepto de abstracción, ¿sí? ¿Cuáles son las consecuencias de esta gran matriz de previsibilidad? Básicamente, nosotras podríamos identificar varias consecuencias en distintos ámbitos. Consecuencias económicas, consecuencias sociales, pero también imaginarias con respecto al pasaje de este cuerpo que va circulando. Y en ese sentido les queremos proponer 3 imágenes, si querés pasarlas. La primera es la idea de circulación en el cuerpo individual. Ustedes saben que la modernidad trae aparejado muchos avances, entre ellos el descubrimiento, de la mano del médico William Harvey, del modelo de la circulación. En la antigüedad no se sabía muy bien cuál era la fuente de la vida, hasta que se permiten las primeras autopsias. Ustedes saben que en la antigüedad y en la Edad Media el cuerpo era sagrado, el cuerpo no se podía tocar. Entonces, la idea del origen de la vida era de alguna manera, estaba vedado o podía ser imaginado, estaba relacionado con la idea de ciertos humores que recorrían el cuerpo, pero no se sabía a certeza cierta cuál era la fuente de la vida. A partir de las primeras autopsias, a partir de la posibilidad de que el cuerpo se vuelva un objeto máquina, es decir, a partir de que el cuerpo se desacralice y se pueda abrir, William Harvey descubre que la fuente del conocimiento es la circulación de la sangre. Menudo descubrimiento. ¿Por qué? Porque el cuerpo se descubre justamente como una máquina en la cual circulan nutrientes a los distintos órganos. Fijémonos que justamente la lógica de la vida está relacionada con la posibilidad de una constante circulación, ¿sí? Este
cuerpo individual sostenido en la circulación, o mejor dicho, esta metáfora de la circulación, luego se va a trasladar a distintos ámbitos. Ustedes saben que todas las metáforas corporales del cuerpo individual son unas buenas metáforas, unas buenas imágenes para pensar los problemas sociales, problemas en un sentido amplio. De hecho, no es casual que si las primeras autopsias son del siglo XVII, estoy diciendo bien, Margarita, William Harvey, siglo XVII, aparece un poquito más adelante una figura que es el del planificador urbano. Pasamos a la siguiente diapositiva. Este es un mapa de la ciudad de La Plata. Acá nos volvimos a nuestro país. Los planificadores urbanos representan justamente la figura propia de la modernidad relacionada con la circulación. ¿Circulación para qué? Es decir, ¿por qué, o mejor dicho, en qué se funda la idea de ciudad moderna? Si querés, Margarita, seguí con esta idea. Bueno, justamente, y es interesante justamente referir el ejemplo de La Plata, que es como llevado al extremo, esto que voy a decir ahora, la regularidad en el trazado fue una de las ambiciones de esos adelantados que pretendieron fundar ciudades sobre la nada. Bien sabemos que donde fundaron ciudades los adelantados europeos muchas veces arrasaron con otras previas, pero la pretensión era construir algo haciendo tabula rasa, y que ese algo fuese mucho más perfecto que su versión original. De ahí el esquema del damero, por ejemplo, ¿no? Son todos elementos que uno va recabando de la historia y que hablan de lo mismo, de esta voluntad de ordenar, de prever, de regularizar, sobre todo eso, ¿no? De encontrar regularidades. Nosotros tenemos una ciudad, por ejemplo, trazada en damero y sabemos que las manzanas van a tener ciertas dimensiones y deberían ser regulares, que no va a haber, digamos, que una calle se va a circular en un sentido y en la otra en sentido contrario, y así sucesivamente. Lógicamente después aparecen los imprevistos, las irregularidades. Pero toda la imaginación moderna va a estar orientada en función de dos cosas. La búsqueda de regularidad, que es una forma de decir la búsqueda de la previsión, el control de las circunstancias, ¿no? Por otro lado, y la maximización de los beneficios económicos, que es un nuevo elemento que no estaba en toda la voluntad de conjurar el azar premoderno, ¿no? Acá sí tenemos la búsqueda del rendimiento, bueno, en el caso de las ciudades con calles anchas o con calles previsibles y demás, importa fundamentalmente el pasaje de carros con mercancías, por ejemplo. Cosa que motiva la reforma de París en el siglo XIX, ¿no? Que nos iríamos de tema hablando de eso, pero simplemente para decir cómo hay una serie de elementos que van convergiendo en el mismo sentido. Bueno, en el caso de La Plata, ahí señalan las diagonales. Todavía es más intenso esto. Y las plazas. Y claro, las plazas cada determinadas cuadras. Porque ahí es como una especie de regularidad hipostasiada, o sea, tenemos el damero y tenemos además las diagonales y tenemos plazas en ciertos lugares, o sea, hay toda una como digamos el esquema llevado a una expresión paroxística. Y fíjense qué paradójico que quienes no viven en La Plata suelen decir que se pierden, por más que la conozcan y que tengan un mapa en la mano, es decir, la regularidad finalmente contribuye al laberinto. Eso también es como una idea interesante que nos queda un poco al costado. Pero bueno, toqué un poco lo que señalaba Ingrid recién, de lo que se trata también es del cuarto ya elemento que guía todo esto de la modernidad, que es la metáfora en relación con la máquina expresada en todos lados, ¿no? Entonces fíjense, en la siguiente diapositiva, si la podemos pasar, se habla del cuerpo social. Recuerdan lo que Ingrid acaba de decir acerca de esta equiparación entre ciudad y organismo vivo y demás, como de pronto también hay un similar acercamiento entre la idea de ciudad, y también Estado, y una máquina dentro de la cual los individuos serían como engranajes, ¿no? Piezas circulantes, pero al mismo tiempo son como células circulando en un cuerpo. ¿Esto qué significa? Significa que lo que está viendo por detrás es una permanente equiparación entre el cuerpo y la máquina. Entonces todo aquello que se asimila a cuerpo también se puede asimilar a máquina. Y es el momento también en el cual al cuerpo se le pide, con el
temprano capitalismo que rinda como una máquina, y a la máquina se le va a empezar a pedir que tenga virtudes o cualidades del cuerpo, por ejemplo, la espontaneidad de la reacción. Esto se va a llevar adelante con más claridad en el siglo XX con la noción de feedback de la cibernética, pero esto de pedirle a una máquina que reaccione ante el medio ambiente como si fuese un individuo vivo o consciente, esto forma parte también de esos primeros sueños utópicos de la temprana modernidad. Pero es la idea de máquina. Se va a pensar al Estado como máquina política, Hobbes. Se va a pensar a la ciudad como una máquina donde los cuerpos tienen que circular y funcionar bien, pero a la vez como un cuerpo. Así que tenemos una serie de ideas que empiezan a hacerse porosas, se interpenetran, ¿no? Lo biológico, lo maquínico, y todo eso también sostiene el andamiaje técnico de la modernidad. Bueno, vamos a pasar a la siguiente lámina y ahí, Ingrid, ahora te cedo la palabra a vos, nos vamos a acercar a qué es lo que ocurre. Estamos haciendo un coro, ¿vieron? Vamos a ver qué es lo que ocurre ya acercándonos a nuestra época, porque finalmente los elementos de la imprevisibilidad que trabajamos en el libro son muy actuales. Entonces, sí tenemos que reponer un poco esto, porque si no nos queda esa idea, como decíamos, de que todo aparece de la nada hace 5 minutos y es algo que queremos todo el tiempo, digamos, discutir. Exacto. Entonces, esta matriz tecnológica, que la ubicamos en el inicio de la modernidad, donde, como bien decía Margarita recién, cuerpo y máquina se van. A nosotros nos gusta pensar la imagen de un embudo, ¿no? Donde en un principio el cuerpo forma parte de la naturaleza, de un plan superior, y conforme va avanzando el mundo y nos vamos acercando a nuestro tiempo, esos dos universos que parecían de alguna manera separados, se van acercando y se van de alguna manera, van configurando una imagen de embudo, donde justamente esta equiparación entre cuerpo individual y las metáforas que se trasladan a lo social confluyen en algo que, en un proceso en el cual nosotros estamos involucrados, que era el que señalábamos al principio. De manera que la matriz tecnológica de la modernidad, y podríamos ubicarla en los últimos 200 siglos, es una que intenta, en esta imagen de embudo, acoplarnos cada vez más a la idea cuerpo-máquina. Y en este sentido, nosotros hicimos un recorte. Obviamente que los recortes son intencionales, tendenciosos, y tienen que ver con ciertas teorías a las cuales que uno quiere, en las cuales uno trabaja. Y este recorrido nosotros lo ubicamos o hacemos especial hincapié a partir de la segunda mitad del siglo XX. ¿Qué es lo que pasa a partir de 1950 para pensar una fecha fija? Salimos de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué significa la Segunda Guerra Mundial en términos maquínicos? Tengamos en cuenta que los campos de concentración se habían configurado como máquinas perfectas de muerte, no de matar, de muerte, de construcción de muerte. Y esas máquinas perfectas estaban sostenidas en una idea de ciencia. No hace falta recuperar todo lo relacionado con los experimentos que se hacían en los campos, pero no solamente eso, sino el campo, como dice Agamben, como modo de ser de lo moderno. ¿Qué quiere decir eso? La confluencia de ciencia y tecnología puesta al servicio de la raza superior, en el sentido de que de esa manera se construye el nazismo. Todos ustedes recordarán, y si no lo recuerdan, les recomiendo la lectura, los testimonios de Primo Levi, sobreviviente de Auschwitz, cuando cuenta que llega a Auschwitz después de 4 días de estar en el tren. Él había sido atrapado en Italia. Primo Levi era un joven partisano italiano, y cuenta que después de 4 días de estar en el tren, muertos de sed, en las condiciones que ustedes saben que llegaban los prisioneros a los campos, muerto de sed, baja del tren y ve que hay una canilla goteando. En alemán hay un cartel que se supone que dice que está prohibido beber ese agua. Él no entiende porque es italiano. Pero la pregunta que él se hace, y esta anécdota es muy chiquita, pero es muy ilustrativa para entender la idea de la máquina propia de la primera mitad del siglo XX, es que incluso esa canilla goteando con el cartel de prohibido tiene una función. Es decir, hacer que sientan más sed aún. A lo largo de los 11 meses donde Primo Levi cuenta su testimonio en el campo, uno advierte la perfección de la máquina de muerte. Dicho esto, cuando los campos se abre a una nueva
manera de pensar las relaciones sociales. Es decir, el desencanto con respecto a la máquina ha sido tan grande, la evidencia de lo que el hombre ha podido hacer con el hombre ha sido tan grande, que la segunda mitad del siglo revierte ciertas cuestiones. Esto que yo estoy diciendo, lo estoy diciendo de una manera muy reduccionista, pero simplemente para señalar dónde se sostienen estas máquinas propias del confort de la segunda mitad del siglo XX. Estas son fotitos ilustrativas, pero sí están relacionadas con dos procesos en simultáneo. Por un lado, con el descreimiento justamente de la máquina social asociada con la posibilidad de mejoras. Insisto que la imagen de la apertura de los campos no puede soslayarse cuando se piensan en las máquinas del confort de la segunda mitad del siglo XX, porque vendrían a ser su contracara en dos sentidos. En el repliegue de el hombre público, como dice Sennett, que lo va a ligar un poquito más adelante, pero un descreimiento en la política, entonces un repliegue en los espacios privados, y por el otro lado, un gran desarrollo de lo que entendemos por tecnología blanca, es decir, los primeros lavarropas, heladeras, televisores. ¿Qué función cumplen estos artefactos? Por un lado, obviamente, modifican las relaciones de trabajo, porque no es lo mismo dedicarse a lavar ropa de manera manual que tener una máquina que se ocupe de eso. Eso permite dedicarse a otro tipo de actividades, pero por el otro lado construye un medio ambiente cada vez más confortable al interior de las casas. Este proceso es un proceso que empieza, o que lo podemos ubicar claramente, en la segunda mitad del siglo XX y no va a parar más. Los desafío a que miren a su alrededor y adviertan cómo ese proceso nos va avanzando cada vez más. Lo vimos en la pandemia, pero lo seguimos experimentando a pesar de haber salido a la calle, ¿sí? Incluso este proceso encuentra un segundo momento con la aparición de Internet y las computadoras domésticas, donde la gente empieza a interactuar al interior de sus casas. Si querés pasamos a la siguiente. Hasta ahora venimos bien, porque estoy hablando en el vacío, pero creo que venimos bien, ¿no? Sí, perfecto. Bien. La aparición de Internet, la aparición de Internet en términos domésticos, lo vamos a ubicar en la última década del siglo XX, y está relacionada con este incremento del repliegue. Sin embargo, en el siglo XXI, estas computadoras que teníamos de escritorio van lentamente transformándose en otra cosa. Digo lentamente y no sé si es la mejor palabra para definir los procesos, porque justamente en este sentido no fueron procesos lentos. Incluso algunas cuestiones en las cuales nosotras venimos investigando hace 5 años ya están obsoletas. Nosotras el curso lo dimos en el 2018 y muchas de las cuestiones habría que volver a revisarlas. Acá Alejandro dice algo, ahora lo leemos. Lo de las luminarias de la calle, ¿no? Las luces LED. No leí el mensaje completo, pero me imagino que va por ese lado. Decíamos entonces que el repliegue, por un lado, que es propio del siglo XX, viene asociado con un fenómeno que es propio del siglo XXI y que revierte ese signo que son las redes sociales. No podemos soslayar la aparición de las redes sociales en este contexto. Pero no solamente las redes sociales, que en términos de instalación las vamos a ubicar entre el 2003, 2004, 2005, sino las redes sociales asociadas con los smartphones, que son más propios del 2008, 2010. Todos estos inventos son anteriores. Los años que voy señalando están relacionados más con el momento en el cual se empiezan a hacer masivos. Internet, no sé cuánta gente recuerda que hasta el 2005, 2006, en términos más masivos, un poquito antes, en realidad 2004, nos conectábamos vía teléfono. ¿Recuerdan los más viejos ese ruidito que hacía el módem cuando se conectaba y cuando nos llegaba la cuenta del teléfono? La banda ancha es del 2004-2005, empieza a instalarse en los hogares. Ya existía. Pero eso también cambia la modalidad de existencia, porque no es lo mismo conectarse a Internet de manera consciente, marcar un teléfono, esperar, era mucho más lento, saber que uno se tiene que desconectar, que saber que la conexión es constante. Todos nosotros tenemos redes de Wi-Fi en nuestras casas.
De manera que lo que marca entonces esta primera década del siglo XX es, como les decía antes, esta imagen del embudo, donde las tecnologías y los artefactos se van acoplando cada vez más a los cuerpos. Esta imagen es una imagen típica, ¿no? Donde el teléfono queda pegado al cuerpo y ustedes saben que muchas veces las personas dicen que sienten que suenan cuando no suena o tienen estas especies de alucinaciones visuales donde creen que se prendió pero no se prendió, o sí se prendió, o uno está pendiente de ese sonido, y todas cuestiones asociadas con la confluencia entre cuerpo-máquina. No sé si querés pasar a la siguiente. Bueno, esta es una imagen simpática que de alguna manera resume y confluye, y hace confluir, mejor dicho, la relación que tenemos con los celulares. De todas maneras, y con esto terminamos con nuestra introducción y pasamos efectivamente a la imprevisibilidad, porque todo esto es como una especie de promesa hacia dónde va la imprevisibilidad. Esta imagen, y después me van a decir si me contradicen o no, genera determinadas controversias, porque hay una cuestión paradójica en la relación que tenemos con las tecnologías tan asociadas con nuestros cuerpos, que es una relación de negación. Acá hay 66 personas, en realidad 65 y yo, y les pregunto, no hace falta que nos contesten, pero piénsenlo, ¿cuántos de ustedes rechazan esta imagen? Yo no. Yo el teléfono lo uso solo para trabajar, yo me desconecto, yo lo apago la noche. ¿Cuántos de ustedes no se reconocen en esta imagen? No hace falta que nos lo contesten ahora, pero sí que se queden pensando cuánto de estas imágenes y de este medio ambiente tecnológico muchos de nosotros nacidos y criados en el siglo XX, rechazamos o no la reconocemos como tan propia. La última diapositiva, y ahora sí nos vamos a meter en la idea de la imprevisibilidad. Alude justamente, acá tenemos la segunda parte de Tiempos Modernos, donde, sí, para no tener problemas con la transmisión, donde justamente aparece la mosca, como yo les decía antes, y la mosca empieza a abrir como pequeñas fisuras y esa máquina productiva del ajuste de tuercas se pone en cuestión. Bueno, ¿qué hacemos con las fisuras? Y aún más, ¿cuáles son nuestras fisuras actuales y de qué manera lidiamos con ellas? De eso se trata justamente la entrada en la imprevisibilidad. Entonces, dicho esto y hecho toda esta introducción, es que sí podemos empezar a pensar nuestras zonas actuales de imprevisibilidad. No sé si hasta ahora si quedó claro, si quieren hacer unas preguntas, y pasamos efectivamente a nuestras pequeñas áreas que trabajamos en el libro sobre lo imprevisible. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, o ya sea por chat o levantando la mano. Yo tengo algunas preguntas, pero me las guardo para el final. Bueno, justamente Sigamos. nuestra pregunta, que de alguna manera termina de pensar la promesa que hicimos en el título, que es la matriz tecnológica entre lo previsible y lo imprevisible, se sostiene en esto. ¿Dónde se manifiesta la imprevisibilidad en la vida contemporánea? Si querés, Margarita, te doy la palabra a vos, así no hablo tanto. Tiendo a monopolizar el discurso. Lo que hicimos, en realidad, ustedes verán después que en el libro hay 6 capítulos, 3 escritos por Ingrid y 3 a mi cargo. Pero también hay 3 autores nodales que van organizando estas reflexiones. Son 3 autores, bueno, Saadán, Iluz, Groy, son autores que de alguna forma están tomando lo contemporáneo técnico, pero desde lugares muy diferentes. Saadán piensa más bien cómo esas infraestructuras tecnológicas tienen un impacto en la idea de persona, o sea, él es un humanista más clásico. Groys piensa el diseño de uno mismo, cómo nos vamos facetando en función de esas imágenes,
Eiluz piensa en los afectos, ¿no? El amor, etcétera, ¿no? La cuestión de poder, de alguna forma, pasar ciertas cuestiones que tienen que ver con el control de azares, pero de los encuentros entre personas, a sistemas, delegarlos, ¿no? En sistemas técnicos. Entonces cada una de nosotras fue tomando distintos ángulos de esto, siempre bajo el eje de lo imprevisible. En mi caso particular, en los tres capítulos que estuvieron, digamos, a mi cargo, en el primero lo que me interesó pensar es fundamentalmente la cuestión de la personalización del aparato. ¿Por qué? Porque siempre el elemento técnico tuvo un cierto tipo, bueno, tuvo un rol nodal en la conformación ideológica, ¿no? Del individuo. Esto lo dice Zizek, por ejemplo. Dice que una de las materializaciones más directas de la ideología se manifiesta bajo el argumento de la utilidad y que esto se expresa con los objetos técnicos, ¿no? O sea, no nos valemos de un objeto técnico, a poner el ejemplo Zizek de un auto. No es que tenemos un auto porque llevamos adelante una vida sensata y práctica, va a decir, sino que un individuo se compra o exhibe o ostenta ese vehículo para mostrar y demostrar que lleva ese tipo de vida. O sea, el objeto técnico es el emblema que sugiere, ¿no? Y el objeto técnico, además, se suele oponer al objeto de cultura, esto por una larga historia que no vamos a reponer ahora. Entonces, que de golpe, con los smartphones, la aparición de perfiles, se le sugiere al individuo que puede hacer personal la experiencia técnica y la experiencia del aparato. ¿A qué decimos hacer personal? Decimos, por ejemplo, no solo la configuración básica de un artefacto, sino la configuración de un perfil. La idea de personalización y de puesta en primer plano de una supuesta autenticidad o de un supuesto rasgo que nos haría diferentes es parte del atractivo también de tener espacios en estos lugares. Si yo quiero tener un perfil, o me interesa tenerlos, porque justamente ahí, en teoría, puedo expresarme libremente, ¿no? Digo en teoría porque sabemos todos los matices que hay acá. Esta cuestión de la personalización se acompaña de una cierta estetización de todo lo personal. Y ahí, justamente, aparece lo imprevisible, ¿no? Es que ciertos artefactos de la información absolutamente masivos diesen a los individuos la sensación de ser absolutamente únicos. Que una cantidad de relaciones absolutamente iguales y masivas dieran a los individuos la sensación de tener vínculos genuinos y raros en el sentido de preciosos, ¿no? de la unicidad. Y esto fue metamorfoseando la relación que podemos tener con estos artefactos, llamémoslos herramientas, aunque no son herramientas. ¿Por qué? Porque la relación que empezamos a establecer, y eso también es lo imprevisible con los artefactos, se convierte en simbiótica, ¿no? Desmontando también una concepción de larga data, verdadera o no verdadera, primaba, y es la idea de que el humano es el amo y señor de la herramienta, que la herramienta es algo pasivo, y el humano es quien la maneja, que el humano es gestor de un mundo de máquinas. De pronto estamos ante máquinas que no parecen ser tan pasivas, que reaccionan, por ejemplo, al tacto, en donde nosotros mismos aparecemos bajo la forma de dobles, a través de máquinas a través de las cuales fluyen relaciones sociales, relaciones humanas. Entonces acá toda esta cuestión de la pasividad de la herramienta empieza a ponerse en entredicho, sobre todo cuando esa herramienta parece ser o bien un doble nuestro, o bien aquella instancia que acopia la mayor cantidad de intimidad que somos capaces de desplegar a lo largo de una jornada. Porque, como tantas veces repetimos y trabajamos con Ingrid en algunas clases, muchas veces estos teléfonos saben mucho más de nosotros que la gente que vive con nosotros. Y no porque tengamos una vida doble o ocultemos información, sino porque hay un montón de cosas que hacemos en lo cotidiano que consideraríamos irrelevante, que no contaríamos, por lo tanto, no nos parece información importante, pero que pasa a través del artefacto. Por ejemplo, qué sé yo, que cuando estaba esperando un colectivo estaba buscando, no sé, el precio de un pantalón, ¿no? En un buscador. Ese tipo de cosas también hablan de quiénes somos, de cómo consumimos, y por supuesto al sistema capitalista le importa mucho capturar este aparente azar o capricho de nuestra conducta para convertir eso después en una oferta de compra. Entonces acá tenemos lo imprevisible, para decirlo en un sentido general, lo que no se esperaba que ocurriera en la relación humano-máquina, y ocurre con el teléfono, pero también la voluntad del capitalismo de capturar lo imprevisible
que puede haber en nuestras conductas y reacciones. O sea que lo imprevisible pasa a estar acá en un primerísimo primer plano, ¿no? Entonces acá, como decía, en uno de los capítulos, y acompañado un poco por Saddam, que como les decía recién es un humanista más clásico, se trataba de pensar la novedad en términos fenomenológicos de un nuevo espacio de simbiosis humano-maquínica que además va acompañado del balizamiento concreto de nuestros cuerpos, porque efectivamente estos artefactos, como señalaba Ingrid, están dotados de conexión permanente y además de eso, de geolocalización, porque la desactivemos o la activemos, la geolocalización está en marcha, ¿no? A menos que apaguemos realmente el aparato y salgamos absolutamente de área, pero en general no sucede. Lo más que hacemos es silenciarlo, etc. Lo que se está produciendo en realidad desde hace medio siglo es la aparición totalmente novedosa de una suerte de conocimiento artificial dinámico que levanta, centraliza, clasifica y distribuye para otras entidades o para ciertos individuos una colección de datos que pasan a ser pertinentes en términos del capital y que son los datos que emitimos nosotros con nuestras conductas cotidianas, ¿no? Después hablaremos o nos referiremos a minería de datos y ese tipo de fenómenos, pero básicamente es como si esas máquinas, esas herramientas antaño pasivas, hoy fueran como, voy a poner una metáfora, una sopapa que nos está chupando todo el tiempo y succionando información que antaño también era irrelevante y que ahora se demuestra sumamente efectiva, ¿no? Entonces esa primera zona, más bien, como les decía, buscaba ver la novedad y lo imprevisible, pero en términos de la relación humano-maquínica y la relación con el artefacto. Bueno, le cedo la palabra a Ingrid. Bueno, un poco en relación a esto que señalaba Margarita, que cada uno de los capítulos trabaja una especie de isla, o mejor dicho, un autor o un tema específico, pero que todos giran alrededor de, como tenemos acá la palabra fisura, que yo no recuerdo si en el libro aparece, pero me parece que es una imagen muy interesante, la idea de incluso cuando pensamos en que nosotros mismos caminamos siempre sobre terrenos más o menos estables, pero que esos mismos terrenos ya tienen implicada la idea de la fisura o el posible desvío, yo en realidad lo que había pensado trabajar en el libro, y si bien son, como decíamos, 3 islas distintas, a partir de estos 3 autores que señalaba Margarita, a mí me interesó trabajar con 3 temas específicos. El primero son las aplicaciones para conocer gente, pero no las aplicaciones en sí, sino todas las tecnologías relacionadas con la búsqueda del amor en la actualidad. La segunda isla son justamente, el primer capítulo entonces está relacionado con lo que plantea Eva Illouz en un libro que se llama ¿Por qué duele el amor? Pero en realidad Eva Illouz lo plantea en distintos libros, me parece que en ese se centra directamente en las relaciones entre tecnología, política y sociedad. En relación a Eric Saddam, yo me interesaba trabajar con justamente estos medioambiente tecnológicos que veníamos señalando y la juntura cada vez más próxima entre cuerpo y dispositivo y las posibles incomodidades que podría surgir eso, que en realidad tal vez la palabra no sea incomodidad, sino sea evidencia. Les voy a dar un ejemplo y después nos metemos rápidamente en eso. Ustedes saben que en nuestros dispositivos tenemos una aplicación que en realidad viene por default, no sé si en todos los dispositivos, que es Mi Salud o algo parecido, es un cuentapasos. No sé si viene, en mi teléfono ya venía por default el cuentapasos. Y voy a confesar que al principio no le daba bolilla, pero que conforme fue pasando el tiempo, y en esta idea justamente yo creo que fue a partir de la pandemia, y esto de no movernos tanto, empecé a revisar, no sé si todos los días, pero se me empezó a hacer costumbre revisar cuántos pasos había dado, y como el teléfono saca estadísticas y te dice, esta semana caminaste menos que la semana pasada, empieza a generar una cierta, no sé si incomodidad, pero sí competencia con el teléfono. A ver, no me retes más. Es decir, en esta relación entre máquina al servicio del hombre, esto que recién señalaba Margarita, bueno, el hombre es el amo y señor de las máquinas, pasamos, si no a generar una dependencia, sino una competencia. Me van a tener que esperar un segundo porque están trayendo a la perra y tengo que abrir la puerta. ¿Me esperan un segundo, Margarita, si querés seguir? No pensé que iban a venir ya.
Espérenme un segundo. Sí. Bueno, por eso decíamos, esta competencia, o sea, de la posición de dominación, amo, ¿no? De la herramienta, pasamos a una especie de simbiosis, colaboración, pero todavía más, y esto yo me lo reservaba para después, pero como se está acercando Ingrid al tema, lo anticipo, es como si de pronto esa máquina se convirtiese en una especie de lacayo, de asistente, ¿no? Las aplicaciones son una suerte de ejemplo muy paradigmático de esto. Entonces, del primer momento de dominación a la competencia, a la simbiosis, y también a esta cuestión del asistencialismo de la máquina, bueno, ahí hay un camino interesante. Pensemos en los asistentes de comando vocal, ¿no? Tipo estas máquinas tipo Alexa, esas máquinas que están en los domicilios y que nosotros les podemos preguntar o pedir cualquier cosa y nos van a responder, ¿no? Y nos van a guiar. Incluso pensemos en la automatización de las casas, ¿no? Cuando uno tiene uno de estos artefactos también que controla temperatura, luz y una serie de... Está bien, esto no está tan difundido todavía, pero ya es algo en ciernes y que está apareciendo. Entonces digo, la máquina pivotea entre asistirnos, presionarnos, como decía Ingrid, o sea, en un sentido competitivo, pero también es como nuestro lacayo y nuestro servidor. Está ahí para ayudarnos cuando lo necesitemos, para responder a nuestras consultas. Te devuelvo la palabra. Acá estoy, perdón, pero justo vino en un momento donde no hay nadie. Entonces ven, esta es la cuestión de la cosa doméstica, donde todavía no hay perros holográficos que pueden hacer sus propias necesidades en un mundo virtual. Bueno, decía entonces que en este segundo capítulo me interesaba trabajar con la idea de la incomodidad, ¿sí? Es decir, estas máquinas que supuestamente están al servicio de nosotros y nos van ayudando a saber cuánto ejercicio físico hacemos, terminan generando una especie de, como decía antes, cierta competencia. En el tercer capítulo, cambiando un poco de tema, pero siguiendo en esta idea, quise trabajar con los discursos de autoayuda actuales, que no son los mismos que los del siglo XX, con estos libros paradigmáticos que se llamaban Sus zonas erróneas. No sé si se acuerdan, en mi casa había un libro era una silueta de una persona con muchas palabras, sino una nueva modalidad de autoayuda que está muy relacionada, pero no es necesariamente con las charlas TED. Estas charlas donde nos van contando casos específicos, de hecho el eslogan es charlas que inspiran, para mostrarnos el camino, pero no nos prometen nada, ¿sí? Es decir, nos cuentan métodos, pero que al mismo tiempo esos métodos no prometen demasiado y al mismo tiempo generan expectativas en relación al deber ser. De manera que, esperen que corrí, estoy volviendo a mi respiración, no estoy tan en buena forma, parece. De manera que mi idea era justamente pensar incomodidad y malestar en tres áreas distintas: amor, cuerpo, disposición social, a partir de estos discursos de autoayuda. Y pensar que tal vez esa incomodidad, ese malestar, esa fisura, como decía hace un rato, no sea un efecto colateral de la máquina, no sea la mosca, sino más bien sea la condición. Y la pregunta que nos hacemos de manera constante es si en estos dispositivos, y cuando hablamos de dispositivos no hablamos solo de celular, sino que hablamos del medio ambiente tecnológico, este azar, esta imprevisión, este malestar, sea parte de la estructura y no sea un efecto colateral. Es decir, necesitamos de ese malestar básicamente para seguir consumiendo. Si todo estuviera resuelto, si me bajo una aplicación para conocer a alguien, me enamoro a la primera, listo, ya está, no tendría sentido de ser. Pero no estamos hablando solamente de una cuestión de una estrategia de marketing. Sería muy sencillo pensarlo en términos de estrategia de marketing, porque la estrategia de marketing implicaría que alguien es consciente y está pensando de qué manera seguir consumiendo. Esto va un poco más allá de la estrategia de marketing. Esto va en relación a pensar cómo nosotros nos relacionamos con el mundo, con nuestro cuerpo y con el mundo exterior, que en este proceso y en esta matriz no son cosas distintas, o por lo menos se pueden leer en continuidad.
Bueno, de alguna manera entonces esta idea del diseño de sí, que se veía justamente, o que mejor dicho, que yo lo identifico en estos discursos de autoayuda, es de alguna manera la confluencia de la suma de los malestares. Y cuando hablamos de malestar hablamos justamente, o por lo menos desde mi perspectiva, desde una fisura constitutiva, es decir, no estoy inventando nada, el psicoanálisis ya lo dijo, ¿no? Pero de alguna manera son las condiciones para seguir, para que esta máquina no pare, incluso cuando aparecen las moscas, o mejor dicho, sabiendo que están las moscas. Como nosotras no somos apocalípticas, tampoco somos sumamente optimistas, es decir, no somos no es la palabra integrada, por eso estaba buscando un sinónimo, porque no quería oponer apocalíptica a integrada. ¿Qué palabra se te ocurre, Margarita, para definir eso? Es decir, no somos apocalípticas, pero tampoco estamos en el otro lado. Más bien yo nos diría preguntamos... tecnofílica, pero bueno. Sionistas. Bueno, está bien, está bien. La pregunta en realidad que queremos plantear a partir de esta exposición es justamente cómo lidiamos, y yo sé que la palabra lidiar suena también, tiene una mala connotación, pero no tratando de salir de la mala connotación, cómo lidiamos con este medio ambiente en el cual nosotros estamos involucrados. Insisto, esta imagen de los cuadraditos, de cada uno en su medio ambiente, con sus problemas domésticos o no, somos nosotros. Bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo lidiamos con esto? ¿Cómo además nos constituimos? Digo esto y ahora doy la palabra. Cuando nosotros elegimos la imagen de la persona acostada con el teléfono y yo dije que era probable que muchos de ustedes dijeran yo no, yo lo apago, yo no me reconozco en esa imagen, esa negación, igual estoy suponiendo porque no lo sé, pero esa negación ya dice algo de la manera en la cual nosotros nos enfrentamos justamente a nuestro medio ambiente técnico. De manera que esta matriz tecnológica sostenida en la previsibilidad sostiene con la imprevisibilidad esta relación dual y ambigua. Este era de alguna manera nuestro planteo y el planteo en el libro y los invitamos a leerlo. Y ahora sí, nos callamos y escuchamos sus preguntas. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ingrid y Margarita. Está abierto el espacio de preguntas. Como siempre, preferimos que los participantes comiencen. Estoy mirando en el chat si hay alguna pregunta. No, son más bien comentarios. Así que no... Bueno, voy a comenzar yo con alguna pregunta. Sí, nos quedamos pensando, iba a decir eso, exactamente lo que dice María, nos quedamos todos pensando un poco. Yo la primera cuestión que me surgían muchas a medida que los escuchaba, pero es cómo pensar, o si tienen alguna reflexión específica sobre los medios de comunicación en tanto en esta relación entre la imprevisibilidad y la tecnología. Por supuesto, hay ya una definición de medios de comunicación que es a discutir, porque, bueno, sería el celular parte de un medio de comunicación o cómo lo pensaríamos. Pero no sé si se habían pensado específicamente en alguna característica o dimensión específica de lo que habitualmente llamamos medios de comunicación respecto a esta relación entre tecnología e imprevisibilidad. Bueno, a ver, puedo por ahí lanzar algunas ideas tentativas. Hay una cuestión que es muy interesante, sobre la cual escribimos también, pero no llegamos a exponer nada al respecto, y es la siguiente. En el mismo momento en el que aparecen estos aparatos personalizados y que nos permiten a nosotros además un margen de acción mayor, es decir, vía las redes, ¿no?
emitir opiniones todo el tiempo, intervenir en asuntos, intervenir en discusiones. En ese mismo momento ya venía habiendo una preparación en términos de medios de comunicación con la despasivización de las audiencias, la aparición de programas tipo reality. Antes estaba siempre el antiguo llamado telefónico a la radio o al canal, ¿no? En algunos programas. Pero de golpe las audiencias empiezan a volverse, en términos de los medios, más activas. Empiezan a tener un protagonismo mayor para dirimir el destino de un programa. Por ejemplo, no solamente cómo vota la gente para ver quién gana un reality, sino de súbito la consideración de la opinión del público para ver cómo se termina una ficción, qué le gusta o qué espera. Entonces hay una especie de, vamos a usar una palabra, empoderamiento de las audiencias. Ese empoderamiento de las audiencias va en paralelo al empoderamiento individual que siente cada uno de nosotros cuando está desde su perfil con la posibilidad concreta de hablarle a alguien, increpar a alguien, incluso digo a alguien que en otros espacios sería alguien que no se cruzaría con nosotros. Supongamos, escribo un tuit y arrobo al presidente. Entonces no me lo voy a, no voy a decirle algo, no me lo voy a cruzar. Y sin embargo, tengo la opción de hacer eso. Eso da una sensación subjetiva de acción política que no se corresponde necesariamente con la acción política real, lo sabemos bien. Creemos estar interviniendo, creemos estar opinando y cambiando el mundo, y en realidad lo que estamos haciendo es gritando, ¿no? Haciendo ruido en el espacio de las redes. Entonces ahí digo, los medios, muy atentos a esta deriva, la recuperan. Fíjense, digamos, hasta qué punto, por ejemplo, los medios se vuelven tributarios de una serie de debates o discusiones que ocurren en redes, y se convierten en hasta serviles a la agenda planteada por un hashtag, no sé, de moda, qué sé yo. O sea, digo, ahí hay una simbiosis. Los medios no son ajenos a esto, pero acompañan preparando de algún modo el terreno y también levantando algunos elementos que, digo que estos cambios en realidad van afectando al sujeto entero, cómo se plantea y sobre todo cómo hace política, que eso sería algo también que ameritaría un debate aparte, ¿no? Pero qué tipo de cosa pública y qué tipo de cosa política se gesta a partir de estas condiciones de debate. No sé, Ingrid. Sí. No, de hecho, una de las grandes cuestiones en relación a los medios tradicionales es, como dice Margarita, que terminan estando al servicio de las redes, y muchas veces, incluso pensemos que muchas noticias no empiezan en los medios tradicionales, empiezan en redes, y son los medios tradicionales los que usan las redes como insumos. Incluso es la manera en la cual se circulan las fake news, porque como no se chequean, y se señalan, incluso a veces ni siquiera se señalan como certeza, sino en las redes circuló determinada cosa. Quiero señalar dos cosas en relación a eso. La primera es que la figura de supuesta autoridad que podía ser el conductor o el periodista especializado da lugar a este comentador que aparece en la pantalla y termina resultando un poco viejo. Es decir, los tiempos son tan rápidos que cuando la televisión tradicional recupera esos contenidos ya quedaron viejos, porque son los mismos usuarios los que van generando contenido. Y en ese sentido, bueno, podemos pensar todo lo relacionado con una palabra que no me gusta usar mucho, pero que vale señalarla, que es la idea de la posverdad, donde en realidad no hay una verdad de los hechos. Lo que hay es circulación de contenido constante. Eso por un lado. Y por el otro lado quería señalar una cuestión en relación a un reality que va a volver, que es el de Gran Hermano. Yo el año pasado justamente escribí un artículo suponiendo que el modelo de Gran Hermano ya no era viable en nuestras sociedades, porque todos formamos parte de una ágora donde todo el tiempo nos estamos mostrando, y para escribir ese artículo entrevisté a quien había sido su productor en el primer Gran Hermano en el 2001, Marcos Borbán, y él me señaló que mi hipótesis estaba equivocada por muchas razones, pero una especialmente porque en ese momento, que fue en el 2021, es decir, el año pasado, él estaba viajando a Brasil para producirlo en Brasil, y me contaba que en Brasil, que es un formato que nunca dejó de aparecer, porque recuerden que en nuestro país el formato de Gran Hermano casualmente termina en los comienzos de la segunda década, momento donde se pone más en evidencia la idea de que todos podemos contar nuestra vida. Entonces, ¿por qué construir un programa donde hay 10 personas y todo el tiempo todos formamos parte del nuevo Gran Hermano? Él me contaba que en Brasil construyeron este formato, y me interesaría rescatarlo porque permite contestar la pregunta que vos nos habías hecho. Los participantes de la casa
Obviamente no tienen conexión a internet, pero sí tienen un celular donde van posteando contenido y tienen una persona encargada de registrar ese contenido, es decir, alguien de afuera, un hermano, un amigo, un novio, lo que fuera, y quien replica los comentarios es esa persona. Con lo cual el participante de Gran Hermano postea cosas, dice cosas, pero no conoce sus consecuencias, por lo menos online. Es un fenómeno sumamente interesante que aquellos que trabajamos en medios no podemos dejar de pensar cuáles son esas implicancias, porque es como si fuera que el formato tuvo que adaptarse a la idea del posteo, pero como el formato en sí no permite el intercambio, busco esta solución de compromiso. Yo no sé cómo va a resultar en nuestro país, porque en ese sentido las audiencias de Brasil y nuestras audiencias son bastante distintas en relación a los consumos. Pero es interesante esto, recuperando lo que señalaba Margarita al comienzo. La televisión tradicional quedó al servicio de los nuevos medios de comunicación. Susana. Bien, bueno, Martínez. sí, igual primero, ahora ya te doy la palabra, Susana, pero aparecieron muchas preguntas en el chat ahora. Hubo un tiempo de reflexión y aparecieron las preguntas en el chat. A ver qué estoy buscando aquí. Diana de Arbe dice, me gustaría que, bueno, que Ingrid o Margarita se explaye un poco más sobre la reflexión que hacían sobre las apps de citas. Por esa sensación de permanente fracaso que generan, eso indica ella. Sí, en realidad creo que lo habíamos señalado hace un rato, esta relación el éxito de las aplicaciones es que no tengan éxito, básicamente, porque si a la primera entrada yo conozco al amor de mi vida, me caso y tengo muchos hijitos, como pareja heterosexual, porque igual es un chiste esto, porque también existen aplicaciones para todo tipo de requerimientos. Entonces me desinstalaría la aplicación. La lógica de la aplicación es no llegar a buen puerto, es decir, lo que interesa es buscar, porque además hay algo, y tal vez suene demasiado humanista, pero no podemos soslayar, que ante la mayor cantidad de opciones existe la menor posibilidad de elección. Porque si yo sé que vivo en un pueblo y hay 2 candidatos o 2 candidatas, y bueno, elijo entre A y B, pero si yo tengo un supermercado, emulando el título de Houellebecq de aquel libro de hace ya casi 15 años que se llama La vida como supermercado, si todo está a mi disposición, los obsesivos, los neuróticos obsesivos que solemos ser, no elegimos. ¿Por qué? Porque bueno, yo elijo A, pero también está B y también está C, justamente. En relación al capítulo de Black Mirror hay un montón de ficciones que trabajan con esto. Si existen tantas posibilidades, ¿por qué me voy a quedar con la primera? Y en un mundo además tan cambiante, donde nosotros, de hecho yo ese primer capítulo empiezo con un libro de Sennett que se llama La corrosión del carácter, que no sé si lo conocen, pero Sennett en La corrosión del carácter justamente trabaja con 2 modelos de existencia, uno más ligado al siglo XX, más ligado con la estabilidad, es un padre y un hijo. Entonces cuenta, bueno, el padre es un inmigrante italiano que se instaló en Estados Unidos, que tiene el mismo trabajo, que tuvo hijos, etcétera, etcétera. El hijo, que está más ligado a la década del 90, es decir, los albores del neoliberalismo, no solo no va a seguir viviendo en la misma casa, en la misma ciudad donde se crió, sino que es probable que se case, se divorcie, se vuelva a casar, elijo no tener hijos. Lo que Sennett señala es que el carácter se corroe a partir de esa inestabilidad. Sin embargo, en los albores del siglo XX, comienzos del siglo XXI, construyen esa idea de flexibilidad. No sé si se acuerdan que incluso en los 90 aparece un término que hasta ese momento no existía, que es la idea de que la oficina de personal se llama recursos humanos. Es decir, somos recursos, formamos parte de esta maquinaria. La diferencia entre tiempos modernos y fines del siglo XX es que estamos hablando de empresas, de amabilidad, de zonas confortables. Bueno, ya lo señalaba Deleuze en Postdata, las sociedades de control, ¿sí? La fábrica ya no es más ese lugar donde se están mirando, es un gas ese control. Entonces, todo esto que parece soft, acolchonado,
hace que nos muestre que tenemos un montón de posibilidades. Al tener tantas posibilidades, es probable que no elijamos, y ahí es donde está la eficacia de esas aplicaciones. No elegir, tener a nuestra disposición, saber que está. De hecho, no tengo las estadísticas actuales, pero de la cantidad de match que se producen, los encuentros en la vida real no superan el 10%, 12%. Y no es un problema, sino que es justamente la eficacia de la aplicación, no generar el encuentro. Y además me parece, y esto, bueno, daría para otro encuentro, que tal vez el modo en el cual esta imagen de los ambientes íntimos confortables tampoco habilita a salir al mundo. Es mucho más cómodo, y no es una crítica, porque como decíamos recién, no somos apocalípticas, pero tal vez de lo que se trate, tal vez la excitación se dé en estar tirado en el sillón buscando. Es un tema interesante y me parece que permitiría pensar, por eso hay tantas ficciones, recién señalaban la de Black Mirror, pero hay una serie que se llama Soulmates, que también es muy interesante porque es un test de ADN que nos dice quién va a ser nuestra media naranja. Hay otra que en este momento no me acuerdo cómo se llama, pero estaba en Netflix, que también es una aplicación que nos dice efectivamente quién es la persona que está reservada. Pero bueno. Pensaba, perdón Ingrid, Sí. pensaba en esto que decías, por lo menos a mí es algo que me pasa bastante, que es un fenómeno que creo que al principio de las plataformas de streaming no me sucedía al menos, y creo que por lo que he charlado con otra gente tampoco, que es el zapeo dentro de la plataforma de streaming. Es decir, ya no ver una serie, sino ver todas las series que puedo ver, ¿no? Como ir También haciendo... te puede interesar. Claro, o también entre plataformas, ¿no? Entonces uno tiene Amazon y tiene Netflix y tiene Movie y entra a cada aplicación para ver qué hay, y al final pasó una hora y no se viste vio nada. Claro, exactamente. Le doy hay un par de comentarios más en el chat, pero le quería dar la palabra a Susana, que levantó la mano, Sí. así tenemos también otra voz. Sí. Gracias. Hola, ¿cómo les va? Bueno, un gusto. Yo estoy leyendo el libro, no quiero quedar muy pegota con esto, pero en realidad lo estaba leyendo, lo busqué, bueno, lo estaba leyendo. En realidad me surgen muchas cuestiones y reflexiones sobre lo que ustedes estaban planteando en coordinación con otras lecturas que estoy haciendo de Javier Blanco y de la gente que trabaja también, algunas de estas cuestiones desde el campo de la computación. Entonces, me preguntaba por la fragmentación del lazo social, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con estos procesos de individuación sobre los que ustedes hacen hincapié desde un enfoque culturalista, y pensar, digamos, cuáles serían las alternativas de reconstrucción de ese lazo social cuando hay tanta tendencia hacia la individualización, perfilización y estos estados de aislamiento confortables, ¿no? Porque estar en el sillón buscando también habla de un estar solo con uno, sin el riesgo de enfrentar al otro, ¿no? Eso nos deja en un lugar de autocuidado, porque no tenemos ni el riesgo ni el peligro de que el otro justamente no sea lo que nosotros buscamos, ni lo que esperamos y demás, y entonces claramente lo que estamos es en un proceso de evitar el conflicto como un lugar incómodo, ¿no? De evitar la incomodidad como un lugar de permanencia. Me interesó mucho esto del malestar como constitutivo también. Lo segundo que estaba pensando, y me gustaría que ustedes reflexionaran sobre eso, es sobre las posibilidades de pensar futuros imprevisibles, que es un poco sobre lo que plantea Fukui, desde una perspectiva más tecnológica, y también Blanco, ¿no? Decir, bueno, cómo en realidad la técnica no nos lleva necesariamente a un futuro que ya está prescripto, sino que hay mecanismos donde nosotros podemos, quizás desde las fisuras, intervenir ahora para pensar futuros imprevisibles, futuros que nos obliguen a repensar nuestra relación con la técnica desde un lugar más reflexivo, más humanista, ¿no? Para recuperar esas dimensiones que de algún modo, quizás sí, de una mirada apocalíptica, como sujetos estamos perdiendo.
Y lo tercero es, bueno, justamente esto, la necesidad de los intercambios interdisciplinarios que habían aparecido un poco en la charla con Natalia Raimondo y que me parece que acá de nuevo son necesarios, pero que yo sé que ustedes trabajan, quizás hoy la charla fue más sobre la cuestión de la subjetividad y la culturalismo, pero yo sé que ustedes trabajan con la gente, bueno, como Flavia Costa o como Javier Blanco, como Pablo Rodríguez, que en realidad ellos están haciendo preguntas de la necesidad de que la comunicación o la sociología o las humanidades conversen con la informática para poder pensar juntos estas fisuras que nos hagan como más empoderados frente a la tecnología, nos empoderen frente a la tecnología como humanos, ¿no? Entonces, por ahí, digamos, esas eran las tres como dimensiones que se me abren y me obligan a preguntarme para no caer en dimensiones apocalípticas, pero tampoco en esta ilusión de que la técnica y el progreso nos va a salvar de nada. En realidad creo que, digamos, está atentando contra, bueno, está eso, profundizando la corrosión de la que hablaba Zenit, ¿no? Gracias. A ver, yo haría un comentario a estas observaciones que me parecen muy, muy, muy buenas. Bueno, respecto de la necesidad del trabajo interdisciplinario desde ya, y como bien señalás vos, y está muy bien porque los demás por ahí no lo saben, nosotros formamos parte de un grupo que piensa la técnica, en donde hay diálogos de todo cariz, y acá focalizamos en algo puntualmente, pero es cierto que todas las demás dimensiones están en diálogo todo el tiempo. Por ejemplo, la dimensión de las infraestructuras, que a veces queda soslayada, ¿no? Que hablábamos con Ingrid a propósito de otra cosa que estábamos trabajando juntas, que bueno, a veces se habla de la nube y todos pensamos que la nube es algo que está flotando arriba de nuestras cabezas. No pensamos nunca que hay cables, que hay servidores, que hay lugares de importancia geopolítica donde eso está instalado. Entonces, bueno, hay una serie de dimensiones que en efecto son muy importantes y es fundamental que lo destaques, aunque no sea el tema del cual tratamos hoy. Segunda cuestión, ¿cómo construir un horizonte a futuro en donde lo imprevisible tenga un lugar? Bueno, es difícil porque requiere acción colectiva y eso es lo que nos está faltando, pero hay una cuestión que sí pasa por el individuo, por nuestra conducta, que ya puede comenzar ahora mientras construimos lo colectivo, y es no entregarnos a que nos guíen todo el tiempo algorítmicamente, en la medida en que podamos evitarlo. O sea, no usemos ciertas aplicaciones. Ciertas otras sí, no digo que nos volvamos fundamentalistas o radicales y digamos, no, yo no toco nada, pero por ejemplo, ciertas cuestiones que tienen que ver con el azar de los trayectos, para el ejemplo que habíamos puesto al principio. ¿Por qué no prescindir del GPS? ¿Por qué no tratar de llegar como recuerdo que se llegaba de un lugar a otro, si tienen manejando, por ejemplo, y no pedirle? O sea, recuperar algunas cuestiones, no ceder la autonomía en todo. En donde la podemos conservar, conservémosla. Después va a haber lugares donde no podemos manejar que nos la sustraigan. Ahí habrá que dar un combate político más duro. Pero también tenemos una cuestión de conducta cotidiana en donde nos entregamos demasiado fácilmente a algunas cosas. Así que eso que está buenísimo lo que decís, porque también nos obliga a pensar sobre eso. Y la otra cuestión, bueno, la cuestión de la... A ver si me estoy confundiendo el primer eje, porque ahora me quedé en los otros dos. El malestar. Sí, El malestar. sí, estaba pensando en el malestar, sí, dos cosas ahí. Esto de que evitamos el conflicto. Es cierto que sobre todo cuando nos manejamos en redes, como bien decimos, el propio algoritmo nos va acercando lo que nos es afín, entonces raramente se nos acerca algo demasiado disonante, pero si eso aparece, tenemos la posibilidad de cancelarlo, bloquearlo, eliminarlo, sacarlo del medio, no verlo más, y una serie de cosas. Pero también pensemos que así como se busca para nosotros, perdón, una especie de esfera de sentido que nos sea amable, y donde podamos seguir poniendo corazones y avalando cosas, también es cierto que cuando el conflicto aparece, es mucho más brutal, ¿no? Parece despojado de los códigos de cortesía que tuvo en el debate moderno, ¿no? Uno ve a veces cómo se pelea la gente cuando accede al conflicto, ¿no? Cómo se tira con todo en una red, y uno piensa, caramba, si estuvieran cara a cara no se hablarían así. ¿Qué está pasando acá? ¿No? Entonces hay una cuestión ahí como de extremos, ¿no? Por un lado la búsqueda o la necesidad de este ambiente acolchonado, de este confort, que ya no es el artefacto, el electrodoméstico en la cocina, sino lo que me es amable en la red, y por otro lado, cuando el conflicto aparece con una crudeza y una violencia. No es por azar, digamos, que debatamos tanto sobre violencia y nos pasemos hablando de protocolos contra la violencia, porque la violencia es una de las cosas que vemos más a mano en cualquier espacio social, público. Podemos decir siempre hubo, sí, siempre la hubo, pero también podemos señalar que hay cierta crispación de los ánimos, ¿no?
O sea que eso también es materia de pensamiento, sobre todo cuando uno piensa en lo político, porque lo político es hacer un consenso que supone que hubo una diferencia con otro y que esa diferencia se trabajó, se limó, se dialogó, lo que sea. No significa un consenso a partir de que saco lo que me molesta para no verlo y ahí armo consenso con los 5 que piensan como yo. Y esta es la idea de lo político que está primando ahora, ¿no? Entonces, bueno, hay algo, me parece que los 3 ejes son muy, muy importantes. Una cosa más con respecto a esto. También es verdad que muchas veces la sensación de esta violencia también se hace porque no tiene costo. Es decir, si yo me quisiera pelear en la vía real, eso tendría un costo incluso físico, podría recibir una trompada. En cambio, justamente en la creación de perfiles anónimos, donde cualquiera puede decir lo que quiera sin necesidad ni siquiera de mostrarse, nada, es una violencia sin costo. Entonces, en ese sentido, yo creo que es un signo de la época, pero que, y siendo un poco más optimista, no es el modo, no dice nada o por lo menos no dice mucho del lazo social. El lazo social en la vida real sigue existiendo. Yo siempre hago el mismo chiste, pero bueno, tiene que ver con esto. Todavía la gente se sigue juntando, teniendo hijos, separándose, sigue encontrándose en la vida real. Es decir, en la vida real hay cierta cosa que sigue funcionando como hace muchos años. Lo que sí cambió y lo que sí se pone en evidencia es esta exacerbación, sino de la violencia, de esta compulsión a estar todo el tiempo diciendo lo que uno piensa desde el sillón y con cierta impunidad, porque de alguna manera eso no tiene costo, tiene un costo muy bajo. Y lo último, en relación y coincido con Margarita en esta idea de no ceder el poder, también tiene que ver con su contrario, que perdón que insista, pero con la idea de que las máquinas nos avanzan. Es el mismo proceso, porque es la misma actitud. Como las máquinas nos avanzan, apago el celular y yo estoy fuera del sistema. No es ni fuera del sistema, ni tampoco subsumido ese sistema. Nosotros no podemos no aceptar que nuestro medio ambiente es un medio ambiente tecnológico con determinadas características. Eso no significa rendirse a eso, ¿sí? Pero tampoco asumir que uno podría salir de ese medio ambiente, porque eso es una actitud un poco ficticia y casi snob. La pregunta que yo siempre hago es, ¿quiénes se podrían dar el lujo de no tener un teléfono, de no tener un celular y no tener dirección de mail? ¿Quiénes podrían darse ese lujo, si es que eso es un lujo? ¿Para qué lo usamos? Si pensémoslo en términos capitalistas, ¿nos podríamos dar el lujo como que no necesiten trabajar? Por eso. Entonces es una herramienta de trabajo. Entonces decir no uso celular es una actitud snob. También escribí al respecto hace unos años. Había un movimiento en España que se llamaban los desconectados, que la gente tenía mucha plata y que en realidad la gracia era contarse, supónganse, el sábado va a haber una fiesta, y entonces, ¿cómo nos enterábamos que iba a haber esa fiesta sin necesidad del celular? Es una actitud absolutamente snob en estos momentos. Y se entiende en el sentido en el que lo estoy señalando. Entonces me parece que reflexionar acerca de eso ayuda a, como bien señalaba Margarita, bueno, a partir de esto que tenemos, sentir que uno puede elegir, pero esa elección es una elección que está dentro de los límites de nuestro medio ambiente tecnológico. Hay una pregunta de Juan Rosillo Vilena, en términos de participación política, vuelve sobre la cuestión de lo que decía Margarita de los gritos en las redes sociales. En términos de participación política, ¿cómo fortalecer a la ciudadanía más allá de los gritos en las redes sociales? Bueno, no sé si hay algo como una respuesta sencilla, ¿no? Porque justamente es la crisis de lo político. En primer lugar, para reforzar lo que sea que querramos reforzar, tiene que haber confianza en lo político. Y lo que está habiendo hace mucho tiempo es una crisis de confianza, y eso no sucede solamente, qué sé yo, no sé, en nuestro país por las debacles económicas y las coyunturas difíciles que nos toca atravesar, sino que esto está sucediendo a nivel global, ¿no? Por las sucesivas crisis cíclicas del capitalismo de los años 70 en adelante, las ciudadanías globales han perdido la confianza en sus dirigentes políticos. Pues eso explica también, no justifica, pero sí
permite entender por qué avanzan algunos populismos de derecha, ¿no? Con el tipo de discursos que traen bajo el brazo. Entonces, ante esa crisis de confianza general, las redes y todo esto que es más reciente, lo que hace es reforzar esa especie de atomización y esa especie de cosa monádica en donde yo grito justamente qué es lo que quiero, qué es lo que me parece justo para mí o para mi colectivo singular, pero no construyo con otros, ¿no? Debería haber una recuperación de la confianza. Ahora, es muy difícil que eso suceda por mera buena voluntad. Primero porque hace falta un trabajo colectivo y también porque haría falta que la dirigencia política en general se mostrase de algún modo atenta a las fisuras y a las grietas y a los derrumbes que dejan atrás cada una crisis capitalista. Y no siempre sucede eso. Con lo cual digo, esa desconfianza de la ciudadanía respecto a sus dirigentes también tiene una cierta justificación. Es como una especie de sensación de haber sido engañado o traicionado. Esto lo trabaja Saddam en un libro más reciente que no está contemplado en esto que escribimos con Ingrid, porque no había aparecido todavía, que es La era del individuo tirano. Bueno, dice, finalmente lo que ocurre es que aparece una suerte de subjetividad de tipo revanchista y no constructiva, justamente por la sensación de vulneración y de engaño y de traición que los individuos sienten ante el sistema político, hacia el capitalismo, hacia una serie de promesas del mundo global, global ahora en el sentido de global en el siglo XX, que se frustraron todas, ¿no? La posibilidad, por ejemplo, no sé, por la globalización de, qué sé yo, ser más tolerantes entre todos, porque ahora íbamos a conocer diferentes culturas, todas esas cosas que en los 80 o en los 70 formaban parte del imaginario futuro, hoy nos parecen de una ingenuidad asombrosa. Pensar que porque mi ciudad se va a llenar, no sé, de personas que vienen de otro lugar del mundo, yo me voy a convertir en más tolerante. Bueno, suena rarísimo, ¿no? Pero sin embargo, eso formaba parte también del horizonte y de la promesa de lo global. Es muy curioso, pero bueno, hay que restituir la confianza. No sé cuál es el camino, en Y realidad, para eso. agrego algo más en relación a esto. Los mismos políticos usan las redes como los ciudadanos. Se pelean en las redes, se chicanean. Entonces me parece que esta idea que señala Margarita de la restitución de la confianza implicaría que la política, la dirigencia política, asumiera otro lugar. El modo, así como vos antes preguntabas sobre los medios tradicionales de comunicación y cómo en realidad toman los contenidos de las redes, los políticos hacen lo mismo. También son ignorantes sobre el medio. Sí, tampoco lo saben usar muy bien, si es a eso a lo que te referís. Pero yo creo que juegan el mismo juego, incluso con un agravante, que en realidad eso queda registrado. Y si bien antes los tapes, ¿se acuerdan de televisión registrada o estos programas de archivo? Formaban parte de la televisión, pero los archivos quedaban en la televisión. Ahora cualquier ciudadano tiene acceso a esa información con solo googlear. Con lo cual es un círculo que cada vez se empantana más. La idea de que todos jugamos el mismo juego, pues se construye como una idea falsa de igualdad, incluso retomando lo que antes señalaba Margarita. Cualquier ciudadano puede hablarle a cualquier dirigente, Alberto, no me acuerdo cómo es el usuario de Alberto Fernández. Cualquiera puede decirle cualquier cosa. Incluso no sé si se acuerdan que hace unos años hubo una causa contra un chico que lo amenazó a Macri por redes y que en realidad fue un chiste en relación a un canto de una cancha, y se inició una causa absolutamente ridícula, pero no ridícula porque cualquiera puede decirle cualquier cosa al presidente, sino porque no hay marco legal para pensar ese modo de intervención en lo público, si es que podemos llamar modo de intervención en lo público. Yo creo que hay una gran desorientación en relación a cómo restituir la confianza, el lazo social, la verdadera participación, si es que se puede hablar de verdadera participación, y si no pensar que, bueno, son maneras de pensar la ciudadanía en distintos momentos. Y muchas veces lo que puede suceder es como una especie de falsa nostalgia con respecto a una ciudadanía que tampoco existió nunca, no lo sé. Gracias. Para ir terminando, me refiero a un par de comentarios más que hay y cualquier cosa pueden aprovechar este momento de intercambio para sumar alguna pregunta más, pero en principio ya estamos en horario. Hay un comentario de Carolina Betique que dice lo siguiente. Bueno, primero las
les agradece por la charla, muy interesante. Me quedé pensando en lo que dijeron sobre los campos de concentración como dispositivos de muerte, no de matar. Si hacemos una analogía con las aplicaciones y otras tecnologías de uso social contemporáneo, ¿cuál es la situación de quienes las planifican y crean? ¿En qué medida también estos creadores o planificadores de las aplicaciones y tecnologías contemporáneas están sujetados, alienados de las tecnologías que los circundan y en qué medida no? ¿Qué opinan sobre esto? Si entendí bien la pregunta, creo que esta analogía está relacionada con que cuando yo decía que los campos de concentración eran máquinas de muerte, es porque justamente la lógica de la destrucción no está relacionada con la matanza de personas, sino con la destrucción de cuerpos. Recuerden que cuando los prisioneros entraban a los campos de... Igual la analogía me da un poco de miedo, pero a ver si voy por ese lado. Que cuando entraban los prisioneros a los campos de concentración, previamente se les había quitado la ciudadanía y se les tatuaba un número, es decir, ya no eran personas para matar. Por eso decía que son máquinas de muerte, no están matando personas, están destruyendo cuerpos. Y eso es justamente en ese sentido hablaba de la máquina. Teniendo en cuenta lo peligroso de esta analogía, entiendo que la pregunta está relacionada con pensar que las aplicaciones lo que hacen es recolectar información sobre perfiles, no sobre personas. A ningún creador ni de ninguna aplicación le importa que Juan o Pedro o María hagan determinada cosa. Lo que importan es Juan, Pedro, María, en función de un perfil mucho más general y mucho más anónimo. No sé si iba por ese lado la analogía, pero en ese sentido estamos hablando justamente de una despersonalización. Igual, insisto que me da un poquito de miedo esta analogía, pero lo que interesa cuando se piensa la recolección de datos no tiene que ver con lo que cada uno de nosotros hace, sino lo que cada uno de nosotros ha contribuido a un perfil mucho más general y mucho más anónimo, donde mi foto en la playa sirve para entender cómo una persona como yo, de mi edad, viviendo en el lugar donde vivo, con la familia constituida como con la tengo constituida y con los consumos que hago, va a determinado lugar y consume determinadas cosas. Pero yo, Ingrid, como persona individual, no le intereso a nadie. Ninguno de nosotros le interesa a nadie en términos individuales. Lamento decirnos. Lo que interesa son cómo nosotros en cada uno de nuestros recorridos aportamos un perfil general de consumo. No sé si iba por ese lado la analogía. No sé si Carolina quiere intervenir para continuar el diálogo. Estaba pensando en una película, yo no me acuerdo exactamente el nombre, una película bastante vieja, pero que fue, creo, bastante significativa en su momento, una película con Will Smith, que se llamaba Enemigo, no sé si era Enemigo Público o Enemigo Íntimo, donde estaba un poco esta paranoia de, finalmente, con todos los dispositivos tecnológicos que tenemos ahora, cualquiera de nosotros es un target posible de alguien que dispare un misil en tal lado y nos llegue directamente a nuestra habitación, ¿no? Estaba como esta idea de la individualización, la posibilidad, ¿no? Uno se imagina hoy otras épocas de lucha política y demás con las tecnologías actuales de control, y a veces esa idea o ese imaginario de hipercontrol puede tomar nuevas características. Acá hay un comentario de Mariana, si no me equivoco es el último, de Mariana Busso, que hizo el comentario cuando estábamos hablando de Gran Hermano y decía si no hay incluso una exacerbación de la visibilidad en casos como el de Gran Hermano, por ejemplo, ahora en la viralización de los cánceres. O sea, todo el proceso de producción mismo, sí, el proceso mismo está puesto a... Claro que sí. Sí. Bueno, el formato se tiene que ir como adaptando a la época, pero sí, totalmente, sí. De hecho, me da mucha curiosidad saber qué va a pasar con este nuevo Gran Hermano. Sí, lo que hoy contabas es un poco un proceso casi contra natura, ¿no? Desde, bueno, no pueden tener celulares. O sea, ya es un experimento que antes quizá el gozo estaba puesto en espiar, ¿no? a los participantes. Creo que fue Margarita que mencionó algo que me parecía muy relevante, que es estos procesos de
autenticidad, ¿no? Esta idea de las redes sociales que permiten la autenticidad, lo sincero. Un par de estudiantes estaban trabajando en una tesis que me tocó leer hace poco en los videoblogs, lo que serían los blogs con B corta, los videoblogs, y justamente la mayoría de las personas que consumían esto lo que decían es que miraban porque no había producción, porque sentían que era espontáneo, casero y por lo tanto auténtico y que había algo ahí realmente honesto. Y es siempre como que lo honesto se va moviendo, ¿no? Porque en un momento Gran Hermano era el espacio donde uno podía ver la vida misma. Ahora la vida misma estaría en aquel que se levanta a la mañana, prende el celular y se muestra todo con la almohada marcada en la cara, ¿no? y cuenta su vida. ¿Algún comentario más antes de que terminemos? No sé si hay algún comentario más aquí. No, son comentarios los que hay. Bueno, muchas felicitaciones por la charla ahí en el chat. Simplemente les transmito esto para no leer cada una. Bueno, muchísimas gracias Ingrid, Margarita, por la charla de hoy. La verdad que pensaba, inicialmente el seminario, uno de los nombres que habíamos barajado con la cátedra era Geologías de la Mediatización, un poco inspirados en ese título de Yuri Parica, que justamente comentaba, me acordé por un comentario que hizo Margarita, que era que vivimos pensando en la nube, pero en realidad tenemos que pensar en el litio. O sea, que gran parte de este juego tecnológico se juega en los minerales que le dan sentido y que son condición de posibilidad de Internet y de las telecomunicaciones actuales. Quería, antes de que cerremos, comentarles que el próximo viernes, el viernes 12, a las 10 de la mañana, vamos a tener la quinta y penúltima charla. Va a estar justamente Flavia Acosta participando. Una charla que también tiene como fondo un libro. Muchas de las personas que invitamos justamente las hicimos porque habían sacado un libro que nos parecía que era muy interesante para pensar el presente. En este caso, el título de la sesión de Flavia es Tecnoceno, aceleración y salto de escala, del telón de fondo al mundo ambiente biosociotécnico. Y va a ser el próximo viernes, no el jueves, sino el viernes 12 a las 10 de la mañana, así que retomamos la programación de los viernes. Y por último, el 26 de agosto, la última charla será con Natalia Aruguete y Ernesto Calvo sobre política y polarización en redes. Muchísimas gracias nuevamente, Ingrid, Margarita. La verdad, un placer escucharlas. Después les vamos a compartir la grabación para que la tengan. Esta vez hemos grabado, así que puede ser un punto de arranque para una futura publicación. Ha quedado ya grabado. Y a todos los participantes nos volvemos a encontrar el próximo viernes. Muchísimas gracias por estar. Muchas gracias, bueno, gracias por invitarnos. Gracias, Mariano, por invitarnos. Chau, gracias. Chau. Nada, un gusto. Nos vemos.